Bueno, gracias al Señor porque un día más podemos adorarle. Vamos a tener este tiempo en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero podemos igual adorarle. El Señor nos permite estos espacios que tenemos que aprovecharlos al máximo. Y creo que lo hemos estado haciendo. Cada vez que nos reunimos a través de esta tecnología, aprovechamos estos tiempos y estos espacios. Así que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos a los que se incorporan hoy día domingo. Mi cuñada Abigail, me alegro mucho de verla, de poder compartir hoy día con ellos también. Un gusto. Bueno, el domingo pasado estamos conversando acerca de Ezequiel. Estamos hablando acerca de los milagros o situaciones vividas en el cautiverio. Y de ese capítulo que vimos, especialmente el capítulo 3, del verso 22 al 27, sacamos 3 lecciones importantes. Yo solamente voy a mencionar, ¿no es cierto?, los puntos que vimos ese día. Lo primero, vimos que la mano de Dios siempre está para sostener. El profeta necesitaba un apoyo para el trabajo que iba a hacer, y Dios, de hecho, le dio ese apoyo, y en el verso 22 dice: cuando vino a mí la mano de Jehová para sostener. En segundo lugar, la importancia de buscar la intimidad y la privacidad con el Señor en humillación para poder oír su voz. Y es lo que Dios le pidió justamente a Ezequiel en el verso 24, cuando dice que el Espíritu entró en él, se humilló, y eso era importante, la humillación, y en esta humillación él le pidió: este tiempo apártate para que estés conmigo en privacidad, en intimidad, porque yo te voy a hablar, yo te voy a dar las órdenes, lo que tienes que hacer. Y en el punto 3 hablamos acerca de la importancia de que Dios es el que determina el tiempo de todas las cosas. Dios es el dueño del tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Y eso lo entendió Ezequiel porque él quedó mudo, y Dios le dijo: yo voy a hacerte hablar cuando yo decida hacerlo y cuando sea el momento adecuado. Y en eso quedamos. El tiempo hablamos del confinamiento de Ezequiel, que era una palabra interesante que tenía que ver mucho con nuestros tiempos. Y luego de este confinamiento en que Dios había determinado para preparar a Ezequiel para esta tarea, la palabra enseña en el capítulo 4 en adelante que él comenzó a cumplir el cumplimiento del mensaje, de entregarlo, sin tener que hablar. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ahí la palabra lo enseña, no lo hizo a través del arte de la mímica. Él utilizó todo esto que decíamos también, que es un arte que se usa mucho en la calle, en la esquina, ¿no es cierto?, cuando paran los vehículos, están los semáforos, y las personas hacen sus presentaciones sin necesidad de hablar. Ellos expresan a través de la mímica. Así lo hizo Ezequiel, a través de símbolos. Les anunció el mensaje a esta Jerusalén tan rebelde, tan desobediente, que se había apartado totalmente de Dios. Y el mensaje justamente a través de esto era que Israel iba a ser castigada por estas situaciones. Ahora, las consecuencias de lo que significaba el mensaje fueron terribles, ¿eh? En el capítulo 4, del verso 9 al 17, aquí están las consecuencias del castigo de Dios sobre Jerusalén. Cuando Dios le habló al profeta y le dijo que iba a quedar la ciudad asediada, estaría asediada por mucho tiempo por los enemigos, hasta que iba a caer. Este asedio significaba que iba a faltar alimento, que no iban a tener pan, que iba a faltar el agua. Esto lo vemos todos en los versículos del 9 al 17, que iban a tener que racionar incluso lo que tenían para poder sobrevivir. Y miren, en el verso 17 del capítulo 4 dice al final: para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Iba a ser tal el asedio, que significaba a veces años, cuando un pueblo conquistador de armas quería conquistar otra nación o una ciudad, los enemigos se ponían alrededor de la ciudad y podían estar 2 años, 3 años asediando la ciudad, y los que estaban dentro no podían salir, lógicamente, porque si salían morían, pero si estaban adentro,
se acababan todo lo que tenían como para sostenerse un tiempo y luego empezaban a morir de hambre. Entre ellos, incluso dice la palabra, que hasta tenían que comerse entre ellos, los que morían, comían al propio ser humano, llegó a ese extremo. Y a ese nivel iba a llegar esta gente aquí en Jerusalén. El asedio iba a ser tan terrible que cuando se miraran, dice, se iban a ver con espanto. Yo me imagino que era por justamente esto, la falta primero de alimento, el nivel de kilos, ¿no? que iban a tener menos, iban a verse raquíticos, los semblantes terribles como cadáveres. O sea, yo pienso que fue terrible la forma en que fueron castigados, pero era el juicio de Dios y ellos no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos no se volvían de su pecado. Y ese era el problema. Ahora, ¿qué sucede con ellos como nación? Capítulo 5. El propósito de Dios era que Israel fuera ejemplo a las demás naciones, a los pueblos que estaban a su alrededor. Israel tenía que demostrar la verdad de un solo Dios, la verdad de un Dios real, de un Dios justo, de un Dios protector, de un Dios santo. Y en el verso 5 del capítulo 5 dice la palabra, esta es Jerusalén, dice el Señor, la puse en medio, y dejen grabado eso en su oído, ¿no? En medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Qué es lo que hacía Dios? Dios estaba depositando su confianza, estaba depositando en ellos la confianza de decir, estas personas van a ser ejemplo, van a ser el modelo para la humanidad. Este pueblo de Israel va a ser el ejemplo para demostrar que con las normas que yo determino se puede llevar una buena vida, agradable, primero a Él como Dios, pero también entre ellos como pueblo, como sociedad. Ese era el ejemplo que tenían que hacer. Y Dios depositaba en ellos esta confianza, les consideró, les escogió en forma especial. Dios les buscó de entre todos para poder tomarles y colocarlos ahí arriba, en medio, dice, en un lugar importante, en un lugar donde todos lo veían, todos los veían a ellos. Ese era el lugar donde Dios había dispuesto a Israel para ser portadores de este mensaje de esperanza. Y junto con colocarles en medio de estas naciones paganas, idólatras, sin esperanza, les dio también, dice la palabra, un manual de buenas costumbres, que era la escritura, que era la ley, un manual de principios para saber llevar esta buena vida. Pero ¿qué hicieron ellos con este manual? ¿Qué hicieron ellos con esta escritura, con este mensaje? En el versículo 6 del capítulo 5. Y ella, hablando de Jerusalén, dice, cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. ¿Qué hizo Jerusalén? ¿Qué hizo la gente de esta nación? Hicieron caso omiso de lo que Dios había determinado. Hicieron a un lado este manual y más aún, dice la palabra, fueron peor aún que los pueblos paganos. Ellos simplemente desecharon los mandamientos de Dios, no los tomaron en cuenta. Y hay una cosa interesante al comparar con los pueblos paganos. Los pueblos paganos eran capaces de sujetarse ellos a sus propias leyes. Los pueblos paganos se sometían a sus propias leyes, pero no así este pueblo de Dios. No se sometían ni a la ley de Dios, y ahí dice la palabra, ni tampoco a las leyes de los demás. Ellos actuaban por su cuenta, a su manera. Ni la ley de Dios, ni la ley de los otros. Por lo tanto, si uno lo ve en resumen, el castigo para ellos, o el juicio para ellos, ciertamente era merecido. Aunque tristemente lo podemos decir, no, pero era un juicio merecido. Y lo que más pesaba, y por qué Dios castigaba o enjuiciaba y disciplinaba a su pueblo, porque lo que más le dolía a Dios en su corazón era que el pueblo, que su pueblo amado,
habían dejado la santidad, porque su pueblo amado se había alejado de la santidad. Y miren lo que dice el verso 11 del capítulo 5. Por tanto, vivo yo, dice Jehová al Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas sus abominaciones, te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. A Dios le dolía en su corazón que su pueblo amado se había alejado de la santidad. Las abominaciones que hacían, esto significaba una abominación, es un rechazo de Dios por cosas que se hacen en maldad. Eso es abominación delante de Dios. Todo lo que a Dios no le agrada. Este pueblo escogido, con tanto amor, con tanta delicadeza de parte de Dios, había construido todo un sistema de cultos idolátricos, todo un sistema de idolatría que había adquirido imitando a los pueblos que estaban a su alrededor. Estos pueblos paganos tenían muchas costumbres y tradiciones, y el pueblo de Dios había asumido todas estas costumbres, todas estas tradiciones, y las había mezclado con la adoración a Dios, y eso a Dios no le agradó, por supuesto. La palabra enseña que Dios es un Dios celoso, y esas cosas no le gustaron a él. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, dice en el verso 13 del capítulo 5 también de Ezequiel. Yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumplen ellos mi enojo. Si nosotros aplicamos el tema del celo en nuestra vida, dentro del matrimonio o dentro de otras situaciones, es triste, ¿no? El celo, el saber que la persona que amamos que me ha compartido o ha compartido lo que nosotros vivimos con otras personas, que ha compartido o que ha traicionado nuestro amor, mi amor. Eso es lo que le pasaba a Dios. Su pueblo amado había traicionado el amor hacia él y se había contaminado esta comunión tan estrecha que Dios buscaba siempre con ellos. El pueblo escogido había construido este sistema de idolatría y había caído en pecado delante de Dios. Ellos nunca hicieron un autoexamen. Ellos nunca consideraron el pensar en este caminar que llevamos, ¿estamos bien delante de Dios? Ellos nunca consideraron en toda la lectura que yo he hecho, por lo menos lo que uno ve, en parar un momento y decir, ¿vamos bien? ¿Agradará a Dios lo que estamos haciendo? Desde el momento que comenzaron con esta idolatría, porque eso no es algo nuevo. Ellos lo habían hecho mucho tiempo. Y en muchas ocasiones Dios tenía que volver a hablar con ellos. Dios tenía que otra vez enviar profetas y hablarles de nuevo y decirles, ustedes están mal, tienen que volverse a mí. Y el pueblo volvía a hacer lo malo. Ellos nunca volvieron a pensar, ¿le agrada esto a Dios? ¿Lo que estamos haciendo? Esto es importante, ¿eh? Pensar como hijos de Dios también. Hacer ciertos autoexámenes en nuestra vida y preguntar en nuestro caminar como hijos de Dios, ¿cómo estoy delante del Padre? ¿Estoy haciendo lo que agrada al Señor? Y si no es así, si yo me doy cuenta que hay cosas que no están bien, yo tengo la oportunidad y el tiempo para volverme y al hablarle a Dios y decirle, Señor, en realidad me equivoqué en esto. No te estoy agradando, te estoy fallando, perdóname. Y Dios lo va a hacer. Dios está atento, lo hacía con el pueblo, siempre. Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo. Pero a su pueblo, el que cerraba su corazón y su entendimiento y se volvía más al pecado. Importante preguntar cuando tenemos que tomar también alguna decisión, alguna determinación que tiene que ver con mi vida, proyectos a futuro. Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿esto que estoy haciendo ahora te agrada a ti? O si tomo una determinación, ¿no afectará con mi testimonio como hijo tuyo? Así como el Señor colocó a Jerusalén
Por eso les decía adelante, tomen en cuenta esto cuando dice en medio. Cuando Dios tomó a Jerusalén, también a nosotros nos colocó como una Jerusalén, en medio. Miren, pongan atención a eso. En medio de, el Señor nos dice a nosotros, a ti y todos los que estamos aquí, ¿no? Te he puesto en medio de, y yo tomo mi lugar. Y yo a ti, Ardis, te he puesto en medio de este condominio para que seas luz, para que des testimonio de mi verdad. Yo a ti te he puesto en esta villa, yo a ti te he puesto en esta población, yo a ti te he puesto en medio de tu trabajo, yo te he colocado en un lugar alto para que te vean. Yo te he puesto porque he puesto mi confianza en ti. Yo te he escogido a ti para que hagas una tarea importante. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿Se fijan qué importante es entenderlo? ¿Cómo nos ama Dios? Que siendo como somos pecadores, sí, así es, arrepentidos, pero pecamos. No somos perfectos, pero sin embargo Dios igual nos tomó y dijo, yo te pongo a ti como Jerusalén, en medio de donde tú estás. Y también te he dado el manual. Y el manual lo tienes ahí en tu mano, la escritura. Y ese manual tienes que aprenderlo, asumirlo tú primero, como lo hizo Ezequiel al principio. Come de este rollo, ¿se acuerdan? Toma este manual, asume en tu vida, conócelo bien primero y luego sal a anunciar acerca de mi verdad. Y es una tremenda responsabilidad, ¿eh? Ser esa Jerusalén, ser ese hombre, esa mujer de Dios que va a dar un testimonio del Señor. Pero Dios va a colocar la palabra y Dios nos va a capacitar. Y Dios pone su espíritu y Dios coloca su mano para sostenernos y para darnos el empujoncito, ¿no? Para decir, ahora sí, yo te envío, yo te he puesto aquí. Dios nos ha puesto a cada uno en medio para dar testimonio a vista de todos en un lugar importante para anunciar estas virtudes del amado. En los capítulos 6, 7 y 8, Dios, en resumen, ¿no? Dios le muestra a Ezequiel todo lo que provoca el celo del Señor. ¿Qué es lo que provocó a Dios ese celo? El Señor habla en estos capítulos acerca de las abominaciones en su propio templo, en el santuario. Habían colocado imágenes de dioses paganos, habían puesto imágenes de ídolos, habían hecho ceremonias secretas. Cuando uno comienza a leer estos capítulos, increíblemente, estas personas que eran los ancianos, los sacerdotes, los que tenían el rango de autoridad en el pueblo, en medio del pueblo, habían hecho ceremonias secretas. Y ellos después se presentaban delante del pueblo como si nada, llevando una vida oculta delante de Dios y en el lugar santo. Ellos se suponía que eran los que llevaban la vida espiritual del pueblo. Ellos estaban cayendo en este pecado. Ídolos paganos en el mismo templo. Y el Señor le muestra a Ezequiel. Y ellos decían en el capítulo 8 y el verso 12, escondiéndose, pensando que Dios no iba a hacer nada. Capítulo 8, versículo 12. Y me dijo, hijo de hombre, a Ezequiel, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, haciendo cosas ocultas. Creyeron que podían engañar a Dios, creyendo que lo más escondido posible Dios no lo iba a ver, que no iba a salir a la luz. Pero Dios se lo muestra al profeta Ezequiel. ¿Cuánto tiempo estarían ellos haciendo estas cosas? No eran cosas de días, de semanas, de meses, eran cosas de años. Eran habituales ya en ellos. Se había hecho un hábito, un mal hábito,
Y Dios había visto esto. Pero todo esto al final va a salir a la luz y va a tener su pago. Pero aún faltaba más. No solo los hombres, ancianos o los más altos rangos del pueblo hacían estas cosas, estas abominaciones. Capítulo 8, versos 14 y 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. O sea, cada vez iban haciendo más y más cosas perversas delante de Dios. Un grupo de mujeres, habla ahí, elevaban un culto a una divinidad babilónica, este famoso culto a Tamuz. Tamuz era una diosa de Babilonia, que era la diosa de la vegetación. Ellos habían considerado esto y lo habían puesto también dentro de su cultura idolátrica. Ellas estaban sentadas seguramente en un círculo, actitud de humillación, y cuando dice que endechaban a Tamuz, se está refiriendo, esto significa que ellas elevaban canciones melancólicas, de pena, ¿no? Melancólicas, como expresión de lamento, porque ellas se estaban lamentando de que esta diosa de la vegetación se estaba desvaneciendo, o sea, se iba en el tiempo de la estación seca, cuando se secaba la vegetación o cuando se secaban los ríos, los riachuelos, entonces era como que la diosa se iba. Es como hablar del tiempo de, no sé, del tiempo de otoño. Y ellos habían asumido este culto a esa diosa, siendo hijos de Dios, siendo los escogidos de Dios, asumiendo estos cultos, como Dios no se iba a desagradar del pueblo, como a Dios no le iba a doler en su corazón. Hombres y mujeres sirviendo a otros dioses, unos en oculto, otros quizás un poquito más a la vista. Pero como dice aquí, y aún hay más, Dios le seguía mostrando a Ezequiel que todavía habían más rechazos para Dios con estas abominaciones. Tal era la demostración del nivel de idolatría en que había caído este pueblo. Después del verso 16, la adoración al sol. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Daban vueltas sus espaldas al templo de Dios y adoraban al sol que se ocultaba. Le daban la espalda a Dios, varones, personas importantes, adorando a esta lumbrera que era creación de Dios, pero no era Dios. Sin embargo, ellos la adoraban y ahora ni siquiera en oculto. Ahí dice que lo hacían abiertamente. Ya todos lo veían, si estaban afuera del templo. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo para las demás generaciones que venían de ellos. Qué demostración de idolatría. Y para irritar más aún al Señor, dice ahí la palabra que colocaban ramas en su nariz como forma de desprecio. Esta era una forma de demostrar que el olor que ellos, ¿cómo se dice, no? Expresaban del olor que ellos mandaban, ya no era para adorar al Señor, no había una adoración honesta. Era una adoración idolátrica. Y esto olor a podrido, a podredumbre de pecado subía delante de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice que porque para Dios somos grato olor, dice la palabra, fragante de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Dice que debemos dar un olor grato delante de Dios, que nuestras acciones, que nuestras actitudes, que nuestra vida en adoración debe ser como un olor grato.
si realmente queremos agradarle como a nuestro amado, como a nuestro Señor. Y en el capítulo 9, después de ver todas estas actitudes y estas abominaciones que cometía su pueblo, yo me preguntaba, ¿qué motiva a Ezequiel o qué motiva a cada profeta, ¿no?, a querer predicar? ¿Qué motiva a este profeta que veía todas estas abominaciones en las que caía el pueblo? ¿Qué había en el corazón de Ezequiel que le impulsaba a querer entregar igual el mensaje? Si al final podría haber pensado Ezequiel, esta gente está tan acostumbrada a esta forma de vida, está tan acostumbrada a esta manera de vivir, alejada ya de Dios, que no van a hacer caso a nada. La actitud de desprecio por la palabra, por el mensaje. Seguramente el profeta pensó, no sé, en algún momento así, si yo me pongo en su lugar, a lo mejor yo pensaría de repente así. ¿Qué tanto predico si esas personas ya no tienen vuelta? Ya no tienen opción. ¿Para qué pierdo el tiempo en el fondo con ellos? ¿Para qué tanto sacrificio, tanto esfuerzo? Recuerdan que anteriormente cuando el profeta iba a hablar, ellos decían también en un momento, acallemos al profeta. No queremos escuchar lo que él dice. Cortémosle la lengua. Y el profeta estuvo tan mal que en un momento, ¿se acuerdan? Dice al final, en los primeros capítulos, dice al final, ah, Señor, sabes que haz estos juicios sobre ellos. Castígales, haz lo que tienes que hacer. Porque él se aburrió también, se cansó. ¿Habrá alguno que escuche este mensaje de arrepentimiento, pensará él en su corazón? Pero Dios veía mucho más allá. La voz de Dios habló potentemente al profeta en el verso 1 del capítulo 9 y le hace ver algo más. Dios ve que el corazón del que vive en justicia todavía está ahí en medio del pueblo. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, clamó con gran voz. Dios le habla al profeta que en medio de esa generación tan perversa todavía quedaban algunos que buscaban la verdad, la verdadera justicia y que aún querían adorar a Dios. Dios estaba viendo el corazón de aquellos que aún no se habían contaminado. Todavía quedaban algunos que querían agradar a Dios y que clamaban por justicia y sentían, y esta palabra es importante, el celo de Dios en su corazón. Sentían el celo de Dios. Y en el verso 4 dice, cuando le da la visión, pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En la ciudad todavía quedaban unos pocos. Dios siempre permite que haya un remanente fiel. Cada vez que el pueblo de Israel pasaba por estos momentos de idolatría, de perdición, siempre había un remanente fiel que buscaba agradar a Dios. Permitió este remanente que buscaba hacer su voluntad, un remanente que luchara por proclamar, por anunciar la verdadera fe, la fe real. Aquellos que gimen y claman en nuestros tiempos también, por cuales Dios mismo, miren qué importante, por estas personas que gimen y claman, Dios no ha dejado aún caer todos sus juicios sobre esta humanidad, aún por amor a sus escogidos, marcados por el Espíritu de Dios, sellados por su Espíritu. Y esto es más importante aún. Tú y yo somos esos escogidos. Tú y yo somos aquellos que debemos gemir y clamar por justicia, por verdad y anunciar la verdad de Dios.
nosotros tenemos hoy la responsabilidad, y es una gran responsabilidad. Nosotros somos parte de este remanente fiel en medio de la humanidad. Y han habido muchos antes que nosotros, muchos otros, que han entregado su vida por proclamar el Evangelio y la verdad de Dios. Estamos en esta situación porque hay un propósito. Y quiero resaltar 4 cosas entonces de esta palabra el día de hoy. Primero, nosotros servimos a un Dios que es celoso. Servimos a un Dios que es celoso y por tanto tenemos que saber servirle y no apartarnos, no desagradarle. En segundo lugar, Dios nos colocó en medio de el lugar que estamos, en el trabajo que estamos, en la familia que estamos, para dar testimonio que Él es real. En tercer lugar, no podemos ocultar nada a Dios. Las cosas ocultas siempre van a salir a luz. Nada se puede ocultar a Dios. Por eso es importante llevar las cuentas al día con Él. Si hemos fallado en algo, Señor, perdónanos. Llevar las cuentas al día. Nada oculto. Y en cuarto lugar, ¿qué es el desafío? Gemir, seguir gimiendo, seguir clamando, porque esa es nuestra tarea, porque esa es nuestra responsabilidad hoy. Les invito a orar. Padre, al estudiar tu palabra, cada vez nos damos cuenta, Señor, de qué importante y cuán importante es el mensaje que tenemos en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que por amor solamente tú y por misericordia un día nos llamaste y nos has puesto, Señor, en cada lugar para hacer luz. Danos, Señor, tu fortaleza, danos tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos llene y que cada día podamos salir a nuestras actividades y en nuestros propios círculos sociales para poder compartir esta verdad. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tú nos escogiste, Señor. No somos merecedores, Padre. No lo somos. Pero tú, Señor, has tenido misericordia y nos has llamado. Gracias por este hermoso grupo, Señor, de hoy. Bendice a cada uno que al iniciar la semana, Señor, podamos hacerlo en tu nombre también, fortalecidos en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Tremenda palabra para todos.